Pues buenas tardes a todos. La mesa redonda de esta tarde tiene un contenido muy concreto, que es presentar, hemos puesto Diálogo de Místicas, que fue el título del primer curso que hicimos en la UIN, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede en Valencia, en el convenio con nuestra fundación, con la Fundación Fernando Rielo. Aquel primer año titulamos el curso Diálogo de Místicas y este es el título de la obra que hoy os vamos a presentar. Así que, en primer lugar, yo tengo la satisfacción, la alegría de agradecer a don Alfonso Esponera, que es director de la revista Teología y Espiritualidad, editada por la Facultad de Teología San Vicente de Ferrer, que cuando tuvimos conversaciones, yo creo que fue fundamentalmente con el profesor Martín Gelabert, que intervino aquel año en el curso de Diálogo de Mística, pues estas conversaciones hayan llegado a buen puerto y hoy podamos presentar aquel curso primero de Diálogo de Místicas. Como directora de este curso, además de darle nuestra más ferviente gratitud, porque yo creo que tenemos cada uno de nosotros, los que estuvimos entonces, algunos de los que estuvieron entonces también están hoy, los del segundo año y estos, tenemos la satisfacción de que el curso nos ha interesado, que hemos aprendido mucho, que hemos aprendido bajo esa idea que siempre hablamos cuando hablamos de mística, que no es solo conocimiento, que lo es, sino que también es algo vivencial, es decir, que nos llevamos algo vivido, sentido durante estos días. Pero si además de tener ese recuerdo, esa memoria, tenemos algo escrito que podemos luego volver a leer en casa, leer, recordar, subrayar, pues para nosotros es enormemente valioso. Pues digo que como directora de estos cursos, solamente voy a explicar un poquito, con palabra unamuniana, la intrahistoria de esta edición en lo que a mí me compete como directora del curso. Luego me imagino que don Alfonso Esponera hablará también de la edición como tal. Primer año hicimos Diálogo de Místicas y el segundo hablamos de la mística, su actualidad y su proyección. Estos han sido los dos cursos. Este año, como venimos realizando, mística y antropología. No están todas las conferencias de aquel año y del segundo. Es decir, nosotros lo que hemos enviado a esta revista de Teología y Espiritualidad han sido algunas de las conferencias del primero y del segundo. ¿Por qué? Pues tiene dos motivos. El primero, porque no pedimos publicar más que las ponencias, es decir, pedimos a los ponentes publicar sus conferencias como ponentes, pero no tanto las mesas redondas, que dan muchos juegos, que son muy interesantes, que muchas veces el coloquio incluso es más vivo. Pues pedimos solamente las ponencias. Pero de aquellos ponentes, no todos tampoco han podido en tiempo poder enviarlos. Por lo tanto, tenemos ponencias del primer curso y del segundo. Por hacer incluso un análisis más pormenorizado, diré que en esta revista, que es la revista 60-177 de enero-junio de 2016, aparece un artículo de Martín Gelabert que no fue el que él presentó, sino que como profesor de esta facultad tiene un artículo. Otro artículo de Mariano Ruiz Campos, que sí lo hemos visto en la mesa redonda de ayer, que además fue muy brillante y provocadora, por cierto, y nos gustó mucho y el día de hoy la hemos ido comentando, pero él ha intervenido por primera vez en este curso. Es decir, que este artículo también pertenece
a los deseos de la revista que habrá pedido estos artículos, y el de Juan Pablo Espinosa Arce. Sin embargo, lo siguiente, el mío propio, Mística y Razón, el del profesor José Vidal Talens, que nos ha acompañado en los 2 primeros cursos, día tras día, ha estado con nosotros, yo creo que desde las 9 hasta las 7 que acabamos, pues corresponde al primer curso. También el de Maximiliano Herraiz García, La mística de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En ese primer curso hablamos de diálogo de místicas y entonces expuso un carmelita, como ese Maximiliano Herraiz. Hubo también un jesuita, un franciscano, el propio obispo o arzobispo de Oviedo, de Asturias, pero ellos no tienen aquí la conferencia, ¿no? Y también creo la de Darío Moyá, jesuita, Contemplativos en la acción espiritualidad ignaciana. Los siguientes, me dirá José María López Sevillano si me equivoco, porque José María, como presidente de nuestra escuela, ha intervenido en los 2 años, tiene un artículo, La propuesta mística de Fernando Rielo. Pero la de Carmen Errando, que ahora mismo comiendo la recordábamos, su artículo, su ponencia sobre Simone Weil en la estela de Juan de la Cruz, corresponde al 2.º año, cuando estábamos viendo la mística y su proyección. Y la de Ignacio Usillos Tamariz, Teresianismo aplicado, un carmelita que estuvo hablando de cómo se construían los monasterios en torno a una idea, a una espiritualidad, no solamente era un arquitecto, sino un arquitecto que está como conformando esa distribución del espacio según una espiritualidad carmelitana, y que fue también una ponencia muy comentada y que gustó mucho, pues fue del 2.º año y aquí están recogidas. Pues solamente nada más, hacer un poquito de ese recuerdo de cómo 2 cursos, no en su totalidad, pero en gran parte, ha podido salir publicado en esta revista, que es de enorme impacto, como se dice hoy, conocida y reconocida, y lo cual nosotros nos sentimos agradecidos. Y casi incluso, para despedirme, decirle a don Alfonso Esponera que lo que llevamos de este 3.er año también nos está resultando muy satisfactorio, y que por nuestra parte tendríamos el puente, las manos abiertas, para que ellos, si quieren y pueden, las recojan, y si podemos ver de nuevo la publicación en parte o en su totalidad de este curso, pues estaríamos muy agradecidos. Nada más y muchas gracias. Antes, solo deciros que quien quiera conocer la revista y comprarla, pues se puede acercar a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y la puede comprar y tener, ¿no? O dejarnos por escrito, hemos hecho un documento para suscribirse y entonces tenerla de manera también directa, Una de las 2 fórmulas para hacerse con esta obra, que yo creo que a todos nos gusta, porque ya vemos que este tema no solamente nos interesa, sino que lo estamos siguiendo con todo cariño por nuestra parte, ¿no? Digo por vuestra parte, no solamente asistir, sino que estáis participando de manera brillante junto a los ponentes. Pues nada más, muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra el profesor José María López Sevillano. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, pues darle las gracias al director de la revista, Alfonso Esponera, porque es una gran revista de teología espiritual. Hemos estado hablando antes de comenzar de la importancia del papel, la importancia de estas publicaciones, ¿no? Como se ha hablado,
estos días de mística, y está dedicado a metafísica y mística, pues este seminario, me gustaría poner en claro esta palabra, por lo menos qué entiende Fernando Rielo, qué entiende la escuela idente por la palabra mística. Fernando Rielo tiene yo diría que la cualidad de incluir las valoraciones propias que se han dado en la cultura y que incluye en los términos que él, incluso hasta hay términos que él crea, precisamente porque los términos tradicionales no le sirven. Pero bueno, la palabra mística es una palabra muy importante, ha tenido una gran tradición, pero este concepto importante pues ha estado al albur de la reflexión filosófica, teológica, ha sido sometido a los dictados de los sucesivos procesos culturales, donde intervienen necesariamente las ideologías. Y Fernando Rielo dice de las ideologías que reducen al ser humano, lo reducen a razón, lo reducen a corporeidad, lo reducen a voluntad, tenemos el voluntarismo, el racionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Son reduccionismos, ¿no? Y hoy día pues hay mucho reduccionismo, precisamente porque está muy pronunciada, muy metida la ideología. El reduccionismo es una de las características. Otra característica fundamental de las ideologías es la exclusividad. Excluyen, las ideologías excluyen. Si tú no piensas como yo te excluyo. Y también las ideologías fanatizan, se cierran dentro de sí mismas. Hay que tener en cuenta esto también en las palabras. Cuando hablamos de mística, podemos ideologizarla también e incurrir en un reduccionismo, un exclusivismo y un fanatismo también. La palabra mística, si vamos a su etimología, incluye la polisemia de dos verbos griegos, que son mieo, cuya acepción es iniciar en los misterios, consagrar, y del verbo mio, también verbo griego, con el significado de cerrar los ojos para ver interiormente, ver interiormente, recogerse para ponerse en contacto con lo que es misterioso. De la misma familia es el sustantivo griego mysterium, que es secreto, algo sagrado, que da lugar a su vez al sustantivo mystes, mistu. Esta mañana Jesús Conil hablaba del misterio, también relacionado con la mística. De este modo, esta palabra adquiere la connotación de algo inalcanzable, secreto o ascóndito, que poniendo en estado de trascendencia al ser humano, deja sumido a éste en el misterio, porque el ser humano, aunque abierto al infinito, no es el infinito. Fernando Rielo, acudiendo a esta etimología, dice que la mística, acudiendo a esta etimología, ¿no?, para darnos cuenta un poco lo que él entiende por mística en un sentido muy familiar, muy coloquial, cerrar los ojos al egoísmo para abrirlos al amor, cerrar los ojos al egoísmo para abrirlos al amor. La tradición es abundantísima en la utilización del sustantivo mística, con sus formas adjetivas, adverbiales y derivaciones. El sustantivo griego, por ejemplo, mysterion, se emplea algunas veces en la versión griega del Antiguo Testamento y unas 28 veces en el Nuevo Testamento, y que da lugar al sustantivo y adjetivo mystes, del que a su vez deriva el adjetivo místicos.
de donde proceden literalmente la palabra mística o místico. Es extrañarse de que este término pase traducido al latín por la palabra mysterium o sacramentum, sin perder la significación originaria de lo sobrenatural y lo sagrado. Esto es lo que, siendo espiritual, queda escondido a la sensibilidad externa, lo mismo que un sacramento, que es signo visible de una realidad invisible, escondido a la sensibilidad externa. Sin embargo, en los primeros siglos se va decantando en pugna con las corrientes gnósticas y neoplatónicas de corte oriental, con una significación bastante perfilada. Para el neoplatonismo, que tanto habría de influir en la espiritualidad cristiana, sobre todo a través de las diversas síntesis que culminaron en el siglo IV-V con San Agustín, la mística es la actividad que produce el contacto del alma individual con el principio divino. Este contacto suscita una iluminación interior de este alma que le hace conocer inefablemente la esencia y la existencia de la realidad divina. Orígenes y Metodio son los primeros en emplear la palabra mística en el sentido de las verdades religiosas profundas y escondidas. Eusebio de Cesarea recoge del siglo IV el término teología inefable y mística. En el siglo V el pseudo Dionisio incorpora ya como expresión habitual la teología mística, que pasa a ser ya lugar común. Gersón, en la Edad Media, dividía su gran tratado latino de teología mística en especulativa y práctica. La práctica equivalía a la mística experimental y la especulativa a la doctrinal. En Alemania habría de predominar la mística especulativa, mientras que en España lo será la mística práctica o experiencial. Más adelante, San Francisco de Sales, en su tratado del amor de Dios, habría de precisar asimismo que la teología especulativa trata de Dios con los hombres y entre los hombres. La teología mística habla de Dios con Dios y en Dios. Bien, pues la desconfianza y excesiva prudencia por parte de sectores católicos en la utilización de la palabra mística se ha debido sobre todo a la reacción antimística del siglo XVI y XVII con la herejía quietista, que levantó sospechas y recelos contra la mística, y al apasionado ataque de las corrientes jansenistas. Este hecho motivó en gran medida el eclipse de la mística durante el siglo XVIII y gran parte del XIX. El prejuicio contra la mística va aún más allá con los sucesivos estudios y supuestas investigaciones por parte de la psicología de los fenómenos místicos, sobre todo con lo que William James denomina materialismo médico, que trata de explicar como patologías las experiencias místicas. Hay que tener en cuenta que la forma de cómo se producen diversos fenómenos llamados místicos, como la telepatía, la bilocación, la traslación, la levitación, las premoniciones, las visiones o apariciones, los éxtasis, las locuciones, la estigmatización, etcétera, que son fenómenos místicos, pero no la mística se reduce a estos fenómenos místicos. La mística es muchísimo más, e incluso mucho más importante, aspectos de experiencia mística que no tienen que ver necesariamente con estos fenómenos extraordinarios. Pues estos fenómenos hacen difícil dilucidar los límites, en muchas ocasiones, entre lo enfermizo y lo espiritual, pues en muchos casos tienen un fuerte componente psicopatológico, con aspectos psicosomáticos, anejos,
como puede ser la crisis de histeria o algunos estados de psicastenia. Por esta causa, la mística ha sufrido un serio menoscabo, rebajando su realidad auténtica, perteneciente al mundo de las vivencias del ser humano. El místico ha pasado a ser, en este contexto conceptual, un ser fuera de lo común, y la mística una experiencia anómala, puramente fenoménica. Eso ha hecho que los místicos hayan sido no pocas veces tachados de extravagantes y heterodoxos. ¿Cómo no entender, puestas así las cosas, que la mística aparezca a la mentalidad común e incluso oculta como un fenómeno marginal y sin significado para muchos letrados e intelectuales del mundo actual? Debemos afirmar contra el materialismo médico que el hecho místico y la experiencia mística no desaparecen, aunque éste se encuentre enfermo física o psicológicamente, pues la persona humana es, por definición, un ser místico en virtud, como dice Fernando Rielo, de la divina presencia constitutiva en su espíritu creado. Y es precisamente en la experiencia mística donde el ser humano puede encontrar su máxima normalidad, como propugnan hoy ciertos psicólogos y psiquiatras con seriedad científica. Nada más lejos de la experiencia mística que los estados anímicos o psicofísicos de la conciencia, estados de trance, por ejemplo, causados o estimulados artificialmente por sustancias químicas ingeridas por el individuo, como pueden ser las drogas o los psicofármacos, que alteran el estado de ánimo y la afectividad, los procesos sensoriales y perceptivos, el funcionamiento intelectual y la percepción de la realidad, los procesos intuitivos e intelectivos, la voluntad y el comportamiento. Todo queda alterado. Son estados pseudomísticos, también artificialmente inducidos, los trances provocados por la excitación de rituales, danzas y músicas, especialmente rítmicas y prolongadas, que producen estados psicofísicos que nada tienen que ver con los efectos enormemente positivos del éxtasis místico y de la experiencia mística en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La auténtica experiencia mística se la conoce por sus frutos. Ya lo decía ayer Lourdes Grosso, que estos frutos serían 3 virtudes fundamentales: la humildad, la obediencia y la coherencia de vida. Bien, el siglo XX comenzó en España con un auge considerable en su interés por la mística, sobre todo con estudios por personalidades, eruditos de la talla, por ejemplo, de Menéndez Pelayo, Helmut Haffel, Alison Pierce, Max Milner, Duvivier, Jean Barussi, Saint Rodríguez, Emilio Orozco, Dámaso Alonso, en fin, entre otros muchos, que comienzan a sacar de una forma sistemática la mística española a la luz pública. No que antes no estuvieran a la luz pública, pero sí de un modo sistemático. Entre ellos, Dámaso Alonso, de una forma muy pronunciada. Una sensibilidad distinta hacia lo místico, sobre todo desde el ámbito literario y filosófico, ha venido fraguándose, efectivamente, en las últimas décadas en distintos espacios y foros culturales, tanto civiles como eclesiásticos. A todo ello
ha contribuido no poco Fernando Rielo, que en la década de los 80 crea el Premio Mundial de Poesía Mística, el Premio Internacional de Música Sacra, el Aula de Pensamiento y otras fundaciones y organismos que se han movido en este sentido, quizás sin meter mucho ruido. De modo especial podemos citar el Trienal Congreso Mundial de Metafísica y Mística, del que se celebrará, Dios mediante, la 7ª edición dentro de 2 años. Puede ser esto la prueba del empeño de Rielo por salvar la mística, como Teresa le había sugerido en el prosaico lugar del metro de Madrid. Lo tiene descrito en una de sus leyendas, en la que percibe una locución de Santa Teresa en el metro de Madrid, que le dijo: salva mi mística. Simplemente para terminar, decirles que Fernando Rielo, uno de los últimos libros es Concepción mística de la antropología. Y es que efectivamente tenemos que partir de una antropología para hablar incluso sobre el término mística, el término metafísica o cualquier ciencia experiencial. Fernando Rielo distingue o divide las ciencias en experimentales y experienciales. Y ya sabemos que la ciencia parte de la experiencia. Las ciencias experimentales tienen como lenguaje la matematización y es su constante la unidad de medida. Y en las ciencias experienciales el lenguaje es la metafísica, no una metafísica entendida en sentido abstracto del ser en cuanto ser. Fernando Rielo dice que la metafísica es ciencia del absoluto, y el absoluto, un absoluto bien formado. Él dice que es para él la concepción genética del principio de relación, como se ha hablado ya esta mañana. Y eso es la metafísica. Y la mística es precisamente la actuación del modelo absoluto en el ser humano con el ser humano. Eso sería la mística. Entonces divide ciencias experimentales y ciencias experienciales. Si tenemos en cuenta la mística, la concepción mística de la antropología es potenciante, incluyente y dialogante. Potenciante, incluyente y dialogante. Distinto de la ideología que reduce, excluye y fanatiza, ¿no? Potenciante, incluyente y dialogante. ¿Qué significa este sentido de potenciación? Que eleva a la persona al máximo de dignidad posible. Incluye, no es excluyente, es incluyente. Incluye todos los niveles, ámbitos, dimensiones. Y es dialogante, es decir, eminentemente comunicativa. Si tenemos en cuenta los niveles, o una mística, una ciencia mística tiene que tener en cuenta los niveles de la persona, que son cuerpo, psique y espíritu. Un espíritu, como dice Fernando Rielo, psicosomatizado, no un espíritu encarnado, que se puede malentender. Hoy día se sabe que tenemos experiencia del cuerpo, tenemos experiencia de nuestra psicología, nuestra psique, sabemos distinguir el cuerpo de la psicología, aunque están íntimamente unidos, y también distinguir el espíritu, lo que corresponde al espíritu, como son las virtudes, los valores, el amor, la justicia. Bien, pues todo esto es el patrimonio propio del espíritu, distinto de la psicología y distinto del cuerpo, pero que se proyecta, porque el espíritu asume las funciones psicológicas y las funciones orgánicas, de tal forma que el espíritu está en todas y cada una de las funciones
psicoespirituales y psicosomáticas, lo mismo que en todas las funciones orgánicas del cuerpo. Y pone el ejemplo de una célula. El espíritu está en una célula. Si esa célula cumple una función en el organismo, porque está en todo el organismo, igual que en todas las funciones, ¿no? Tanto psicosomáticas como psicoespirituales. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estos tres niveles: cuerpo, psique y espíritu. Pero tenemos que tener en cuenta también los 4 ámbitos de relación, que son el personal, relación de la persona consigo misma. Este es el ámbito personal. Relación de la persona con Dios es el ámbito religioso. Relación de la persona con las otras personas es el ámbito social. Relación de la persona con el cosmos es el ámbito cósmico. Relación con la naturaleza. Estos son los 4 ámbitos posibles: personal, religioso, social y cósmico. Pero después están las dimensiones. Hay que tener en cuenta las dimensiones, que es aquello que produce el ser humano en sus ámbitos personal, religioso, social y cósmico, con los 3 niveles que constituyen también la persona, que es un espíritu psicosomatizado. Y estas dimensiones pues son histórica, dimensión científica, artística, tecnológica, ecológica, familiar, jurídica, política, etcétera, etcétera. Todo esto son dimensiones y hay que tener en cuenta todo. Una antropología que no potencia, incluye y dialoga es una antropología que carente, tiene una carencia, ¿no? Y esta carencia debe ser explicada si queremos tener una visión bien formada de una antropología, es decir, de una visión sobre el ser humano. Y para una visión antropológica del ser humano se necesita una metafísica también, perdonen la expresión, bien formada. Es decir, una metafísica que no sea abstracta, una metafísica que sea aplicada a todos los niveles, ámbitos y dimensiones de la persona humana. Bien, con esto creo haber introducido un poquito lo que es la palabra mística. Si quieren ustedes alguna otra aclaración, pues la podemos tener. Vamos a darle la palabra a Alfonso Esponera, que es el director de la revista Teología y Espiritualidad. Y solamente decir una cosa que me he saltado antes sin darme cuenta. Entre los ponentes del año pasado, que además dio la conferencia inaugural y que se ha podido editar en este número de la revista de Teología y Espiritualidad, está la ponencia del actual decano de la Facultad de Teología de San Dámaso, Gerardo del Pozo Abejón, que tuvo una magnífica conferencia, hoy ya publicada como artículo en esta revista, que tituló Edith Stein y la tradición mística española, porque realmente es un gran conocedor de la figura, de la obra de la santa carmelitana Edith Stein. Pues nada más, tiene la palabra Alfonso Esponera. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de participar en estas jornadas de mística y antropología, concretamente en esta mesa redonda, y la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Y también quiero, en cierta manera, agradecer que al entrar en contacto para la preparación de este número, voy a salir en plan de presentador de este número de la revista, yo he tenido a Fernando Rielo y a la Escuela Idente, que sinceramente no conocía y que ha sido un verdadero descubrimiento para mí. La Facultad de Teología San Vicente Ferrer se creó, se estableció en Valencia en el año 1974. Por tanto,
lleva 42 años ofreciendo sus servicios a la Iglesia y a la sociedad. Y cuando digo servicios, pues evidentemente entre sus preocupaciones está la espiritualidad, la mística y, como no, las actividades universitarias en esta ciudad de Valencia. Pero, ¿cómo aparece en la revista Teología Espiritual y esta facultad? Nos tenemos que retrotraer al año 1957, cuando apareció esta recién nombrada revista como órgano del Centro de Estudios Teológicos que los dominicos teníamos, Aramos, dijo un mosquito, soy mayor pero sin exagerar, tenían en Valencia desde 1921. En su presentación, el fundador y director de la revista, primer director y durante muchos años director de esta revista, el padre Marceliano Llamera, señalaba que su propósito, el de la revista, era contribuir al esclarecimiento, a la consolidación, a la difusión y la tutela de la auténtica espiritualidad cristiana. Estamos leyendo 1957. ¿Y cómo hacer esto? Mediante el estudio científico de sus problemas. Este propósito tiene su justificación permanente en la importancia máxima y, en definitiva, única de los problemas del espíritu, es decir, en la necesidad siempre urgente de orientar y conducir a los hombres hacia el espíritu divino que se les ofrece y se les da en un desbordamiento inefable de amor. Cristo ha proporcionado a la humanidad un Pentecostés invisible perpetuo. El mundo debería ser un gran cenáculo en que los hombres, iluminados por el Verbo, esperasen ansiosos la recepción de su espíritu. La teología, por tanto, cumple su más alto quehacer alumbrando con la verdad de Dios los accesos al amor infinito. Nunca esas vías de acceso y receso al espíritu han sido tan concurridas como ahora. Materialismo y espiritualismo, en tensión extrema, son los dos polos contrapuestos que disputan el destino del hombre. Y siguiendo en esta editorial de presentación, titulada precisamente La razón de nuestra revista, formulaba un postulado teológico fundamental. En la Facultad de Teología soy catedrático de Historia de la Teología y, por lo tanto, estoy un poco sensible a ciertos temas. Formulaba, decía, un postulado teológico fundamental que en aquel momento no defendía tanta gente y que años después reivindicaría el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es? La universal vocación a la santidad, a la perfección. Y más que todos, el primero y principal de estos impulsores fue el padre dominico, el padre Arintero. El padre Llamera era un admirador, un devotísimo admirador del padre González Arintero. Él y otros lucharon denodadamente por desbaratar las acotaciones artificiosas señaladas a la perfección cristiana por la espiritualidad decadente de los últimos siglos. Nos hablaba el profesor hace unos momentos de cómo
sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, hubo todo un deterioro en la visión de la mística, de la espiritualidad como cosas sumamente decadentes. Esto significa la reivindicación mística de la vida, tanto tiempo conceptuada, innecesaria e inaccesible para la generosidad de los deseosos de perfección y revalorizada por ellos no solo como asequible, sino como imprescindible para la verdadera santidad. El padre Marceliano Llamera, como han podido observar, usa la expresión reivindicación mística de la vida. Puede y debe aspirar el hombre, continuaba diciendo el padre Marceliano, el hombre cristiano a la inefable intimidad de la unión divina, pues está sobrehumanamente dotado para alcanzarla. El Espíritu Santo, con el poder de sus dones, suple la humana impotencia. Pero este sublime ideal es tan exigente como alto. No admiten regateo las gracias de la santificación. El hombre tiene que darse por entero a Dios para que Dios se le dé con plenitud. Y por eso afirma, el ideal de vida mística demanda la más exigente vida ascética. Pero el padre Marceliano, yo tuve la gracia de ser alumno suyo en los últimos cursos como profesor, luego ya se jubiló. Cuando habla de ascética, cuando habla de mística, no está aludiendo para nada a cosas raras, a fenómenos pseudomísticos, como nos decía el profesor, para nada, a la vida más normal y más cotidiana, pero evidentemente de exigencia. Gracias a estas, continuaba diciendo, a estas magníficas perspectivas, el movimiento espiritual ha mantenido y acrecentado durante medio siglo su impulso santificador. A ello han contribuido y contribuyen eficazmente en todo el mundo católico numerosas revistas que le infunden nuevos y incesantes alientos. Y concluye señalando que los destinatarios de esta revista, estamos, como decía, en 1957, serán los profesores de teología de la perfección, los sacerdotes directores de almas, los médicos psiquiatras y, en general, cuantos tengan una visión orientadora en el plano del espíritu. Bueno, como decía, esto apareció como órgano del Centro de Estudios de los Dominicos que tenían aquí en Valencia, en la calle Cirilo Amor. A partir de 1964, bueno, un poco antes, se trasladó a la ciudad de Torrente, concretamente al Vedat de Torrent, y fue elevado Instituto Pontificio, agregado a la Universidad del Angelicum, Santo Tomás de Roma, y, como decía, el 23 de enero de 1974 se obtuvo la erección pontificia como Facultad de Teología San Vicente Ferrer, pero con una indicación que es muy importante y es quizá la peculiaridad de nuestra Facultad de Teología. La responsabilidad y la gestión corrían y corren a cargo de los dominicos juntamente con la Arquidiócesis de Valencia. Ahora todos estamos funcionando en la sede común, aquí muy cerca, en la calle Trinitarios 3, pero la responsabilidad y gestión, como digo,
de la facultad es, vamos a decir, por parte de los dominicos y de la Arquidiócesis de Valencia. Bueno, pues en esta situación actualmente dependen de la Facultad de Teología dos revistas que son semestrales. Una, Anales Valentinos escritos del Vedat, y la otra, Teología Espiritual. Cuando digo dependen, no quiere decir que solo se publiquen artículos o trabajos de profesores de la facultad. Bienvenidos sean, claro que sí. Es un ámbito de expresión y de manifestación de sus investigaciones y de sus intereses, pero no exclusivamente. Esto no lo podemos olvidar y no lo debemos olvidar. También se acogen trabajos y investigaciones de otros autores o de otros profesores. Actualmente, las autoridades, según consta en la misma revista, pues el que esto les habla como director, subdirector, también lo escucharon, nos lo recordaba Juana, de que intervino hace unos cursos, el padre Martín Gelabert Ballester, y el secretario técnico, don José Enrique Navarro Tomás. Estos somos las máximas autoridades, con todo un comité, evidentemente, editor, porque toda revista necesita tener este organismo de asesoramiento. Voy a presentar, aunque ya hemos hablado bastante de él y, por lo tanto, no me voy a extender mucho. Este volumen tiene 300 páginas. No saben ustedes lo que es llenar 300 páginas. Los que estamos en estas tareas, pues sabemos las preocupaciones y desvelos que ello genera. Pero al ser ahora actualmente semestral, antes era trimestral, pero no se podía y la pasamos a ser semestral. Bueno, pues hay que llenar las 300 páginas de cada número. Como decíamos, si ustedes la observan, verá que está integrado por dos grandes bloques temáticos, además de sus secciones habituales, que son las recensiones de libros recibidos, de libros que nos interesan hacernos eco. Decía por dos grandes bloques. Uno, que lo integran un trabajo del padre Martín Gelabert, Gracia, un nivel de vida más humano, una visión, yo creo, muy interesante y muy positiva de lo que es la gracia. Hoy se habla de una humanización, eso quiere decir la gracia, una mayor humanización, que creo que es muy interesante. Y otro trabajo de Mariano Ruiz Campos, que escucharon ayer, sobre la encíclica Laudato Si, y señalando y enfatizando fundamentalmente la espiritualidad ecológica que subyace en esta hermosa encíclica del Papa Francisco. Y termina este primer bloque con un trabajo de un teólogo chileno, Juan Pablo Espinosa Arce, sobre la mística política en la teología de Joan Bautista Metz. Como ven, son temas que, si no son profundamente místicos, tienen algo que ver con la mística. Y por eso los incorporamos no como
cabeza de cartel, sino, bueno, había que ponerlos en algún lugar. Y a partir de estos 3 trabajos ya vienen las conferencias dictadas en los cursos sobre mística que se hicieron aquí en la UIM en los meses de septiembre de 2014 y 2015, que ya se nos han recordado y se nos han dicho. Como ya Juana indicó, no están todos, porque no todos nos los hicieron llegar. No están tampoco las mesas redondas, que normalmente es lo más interesante de los congresos. Vamos a hablar con brutal sinceridad, porque los que participamos en los congresos venimos con todo escrito y pues, sueltas el rollo, como máximo, si no lo has tenido que entregar antes, hay congresos que te lo exigen antes de hablar, por las experiencias de que nunca se entregan, sino bueno, a lo mejor lo has modificado un poco, pero nada más, para la publicación. Y en cambio, en las mesas redondas, pues con la participación de todos, pues uno aprende muchas cosas. Bueno, o al menos yo, que debe ser que no debo saber mucho, pero que siempre los veo muy interesantes. Pero de estos 2 cursos sobre mística del 2014 y 2015, recogimos lo que, como decía, se nos hizo llegar. No respetamos del todo el orden. Seguimos, quiero decir, el orden cronológico, los que pertenecen al 14, los que pertenecen al 15, porque nos pareció más oportuno seguir una ordenación cronológica por la temática que se abordaba. Pero eso sí, al pie de cada artículo se puso cuándo fue pronunciada, y se pone cuándo fue pronunciada dicha conferencia, ¿no? Un poco por rigurosidad. Pero para no marear tanto al lector, pues más o menos se ordenaron con una lógica, potenciando el sentido cronológico o histórico. En primer lugar, se introdujo una visión, vamos a decir, un poco más teórica, conceptual, y así el trabajo de Juana sobre mística y razón, el trabajo de Pepe, o sea, del profesor José Vidal Talens, mística y fe, y ya entramos ya en la parte, vamos a decir, histórica. El padre Maximiliano Herraiz, el gran especialista, por lo menos aquí en Valencia, es considerado como, ha sido profesor de la facultad, pero como no para, está por el mundo mundial, lo sabemos, para corregir las galeradas, lo que tuvimos que hacer. Maximiliano habló de San Juan de la Cruz. Van a ver ahora ya la distribución cronológica. Se quiso incluir dentro de esta vinculación a la espiritualidad teresiana el trabajo sobre Eddy Stein, de Gerardo del Pozo Abejón, Eddy Stein y la tradición mística española. Nos pareció que, aunque Eddy Stein, como todos ustedes saben, no es contemporánea ni a Teresa de Jesús ni a San Juan de la Cruz, para nada, sin embargo, este trabajo nos pareció que iba mucho más hilado, poniéndolos cercanos. Luego, Darío Moyá, un jesuita que conocemos mucho aquí en Valencia, porque ha estado trabajando muchísimo en Valencia, pues presentó una dimensión del carisma inicial
del carisma ignaciano que a veces se ha olvidado. Con eso de que son tan activos, el cuarto voto, etcétera, etcétera, se olvida que una característica fundamental de la espiritualidad ignaciana es ser contemplativos en la acción. Y creo que Darío lo expresa de una manera pues muy interesante. Ya los trabajos que nos dieron, se nos hicieron llegar, pues tuvimos que dar un salto por los siglos y incluimos el trabajo de Carmen Errando Cugota sobre Simone Weil, que evidentemente sigue la estela de Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, pero que ya, claro, pues es mucho más contemporánea nuestra. José María, luego viene la propuesta mística de Fernando Rielo, de José María López Sevillano, y finalmente este trabajo un poco peculiar, un poco extraño, pero que no se despierte el morbo. Bueno, si por lo que voy a señalar de este trabajo ustedes quieren leerlo, etc., me parecerá muy bien, que es el de Nacho, el de Ignacio Usillos Tamarit, sobre teresianismo aplicado. Esto es la versión breve de un larguísimo título y un poco extraño título con que nos entregó el trabajo. Y bueno, esto es lo que les ofrecemos en este número 177 de nuestra revista. El padre Martín Gelabert Ballester, en estos cursos, concretamente en el celebrado en el año 2014, tuvo una intervención, como nos lo recordaba Juana, pero esta intervención ya se la habíamos publicado en el año 2014 bajo el título Mística, Teología y Carisma, en donde el padre Martín Gelabert pues hace unas distinciones y señala una serie de cosas, creo, muy clarificadoras a este respecto. Y esto es lo que les... Este número de la revista Teología Espiritual y bueno, pues que esperamos y deseamos fervientemente que sea un auténtico y un buen servicio a la causa. No me gusta mucho la expresión esa, pero en fin, a la temática y a lo que nos congrega. Muchas gracias. Bueno, creo que esta mesa redonda que ha estado muy interesante porque yo creo que se han dicho muchas ideas por parte de José María López Sevillano, porque ha aclarado y ha vuelto sobre lo que también fue su artículo, la propuesta mística de Fernando Rielo, y por parte del director de la revista, que bueno, yo he aprendido muchas cosas acerca de la facultad, de la revista, nos ha recordado al padre Arintero, etcétera. No sé si tiene os ha sugerido algunas preguntas, probablemente sí, y aunque en una mesa redonda de este estilo a lo mejor no hay el coloquio, como tenemos un poquito de tiempo, pues damos paso a ese coloquio. Y Lourdes Grosso ya ha levantado la mano, pues... Muchas gracias. Muchas gracias a los tres componentes de la mesa redonda, porque personalmente es la primera vez que vengo a este curso. Espero ser invitada más veces, si no me apuntaré como alumna. Y me parece, he cogido una idea muy buena de todo el conjunto, ¿no? Y muchas gracias al editor también por la publicación. Una curiosidad que le hago,
Padre Alfonso, como especialista, que es usted catedrático de Historia de la Teología y director de una revista que ha hecho historia en la teología. No vamos ahora, es una revista muy conocida y muy importante para nuestro mundo de teólogos. Si pudiera señalar en el posconcilio, ¿no?, qué hitos, así a voz de pronto, qué hitos más significativos cree usted que ha recogido su revista de la repercusión posconciliar en el ambiente, en la Iglesia. ¿Qué puntos usted señalaría como, igual que nos ha leído este prólogo magnífico de la edición primera, si después ha habido algunos otros hitos o momentos singulares que usted diría, si se quieren comprar un número, vayan a este, aunque sin citarlo así de memoria, pero que realmente la revista se ha hecho eco. Claro, teniendo también detrás al padre Arintero, podemos imaginar las temáticas, pero me gustaría si usted nos puede señalar alguna. La pregunta me hace tener presente 177 números, la temática de 177 números, lo cual sinceramente no tengo esa capacidad. Porque también he de decir, y ya me voy curando en salud, que la revista normalmente, habitualmente, no son temas monográficos. No son temas monográficos. Son, bueno, los que van llegando a la dirección de la revista, porque nos mandan, o a veces también porque los solicitamos directamente, pero no son así un tema monográfico, aunque sí que hay algunos. Yo me animaría a decir que, y no quisiera que se me interpretara como un envanecimiento, puesto que yo no solo soy de la casa, sino que además soy dominico, que somos los que han estado al frente de ella y seguimos estando, aunque no exclusivamente. Se ha hecho eco con trabajos muy iluminadores sobre la teología conciliar. Ahora, en este momento, estoy recordando los importantísimos trabajos sobre teología del laicado. El sacerdocio de los fieles, de los bautizados, que hoy, bueno, pues es una afirmación que no nos extraña tanto. Bueno, por ejemplo, el padre Sebastián Fuster publicó varios trabajos en la revista a este respecto. Y bueno, tuvo alguna dificultad y necesidad no de aclaración, porque él era bien claro, sino no gustó. Y otras cosas de la teología laical o de la teología del seglar están muy marcadas en la revista. Otra preocupación fue la teología de la vida religiosa. Sabemos que muchas comunidades de religiosas la recibían y la continúan recibiendo, y por tanto pues era interesante ir iluminando esa reflexión sobre la vida religiosa que bueno, ha tenido su evolución, ¿no? Perdón que me ponga así como ejemplo. Cuando yo ingresé, bueno, no ejemplo, como testimonio, no soy ejemplo de nada. Cuando yo ingresé en los dominicos, a mi tierna edad de 18 años, o sea, estoy hablando del año 65, por ahí, se hablaba de teología de estado de perfección. Y yo decía, ¿y es que los demás estados son imperfectos? Y toda esa teología del mundo y del siglo, yo que siempre he sido un poco contestatario, le decía a mi maestro de novicios,
Pero padre, ¿en qué mundo y en qué siglo estamos, pues? Si cuando estabais en el mundo, cuando estabais, era manera de hablar, pero que es una manera de hablar que significa algo, ¿no? Teología de la perfección, de los estados de perfección. Haya habido clarísimamente en la vida religiosa, pues ha habido toda una evolución, un esfuerzo por encuadrarla y integrarla en lo que es una eclesiología y una teología de la perfección cristiana, etcétera, que la revista ha continuado. Quizá la revista, no sin quizá, a idea, por decirlo de alguna manera, no ha profundizado sobre temas dogmáticos. Pero atención, no por terror a la Inquisición, que no. Es que se entendía que la revista ese no era su objetivo, de mayor profundización y de mayor intensidad. Para eso estaba Escritos del Vedat o Anales Valentinos, ¿no? Pero Escritos del Vedat. Entonces, el tema dogmático no se ha tratado. Sí que se ha tratado, y hay artículos muy interesantes, de teología moral. Teología moral. También se han publicado, y en eso yo soy de los que me han publicado diversos trabajos de historia de la Iglesia o de historia de la teología. Como digo, es que son 177 volúmenes y lo que sí quiero resaltar es que se ha hecho eco y ha acompañado a las corrientes teológicas, nos gusten o no nos gusten, que tenían vigencia y actualidad en la Iglesia en aquel momento. Hoy, como he citado, don Mariano, la encíclica Laudatio Si, esa es la última del Papa Francisco. O sea, la revista se ha querido hacer eco de los grandes lineamientos, de las grandes corrientes teológicas. ¿Una otra pregunta? Me ha gustado mucho la presentación cuando has hablado de la justificación de la creación de la revista, que realmente estaba anticipando el Vaticano II. Dentro de los teólogos importantes del Vaticano II hay algunos dominicos, y algunos dominicos que tuvieron problemas. Todo esto se ha reflejado también en la revista, la teología europea, no ya solo la española. Pues a fuerza de ser sincero tengo que decir que no. Los autores son eminentemente españoles. No porque los Pirineos fueran frontera, sino que se quería ser expresión de la teología, que no éramos otra vez, dijo el mosquito, no era tan asilvestrada ni tan fatal, por citar a alguien. No quiero yo aquí dar un juicio de valor sobre su aportación, pero el padre Marceliano Llamera, el padre Emilio Sauras, fueron como teólogos al concilio, invitados bien por la conferencia episcopal. Cuando digo invitados es que se los llevaron, no es que fuera una invitación de aceptar o no. Invitados o bien por la conferencia episcopal o bien por el arzobispo de Valencia en aquel momento.
tanto el padre Emilio Sauras como el padre Marceliano Llamera, que eran profesores del Centro Superior de los Dominicos en Valencia, estuvieron presentes en el concilio, y yo, que aún he sido de los últimos discípulos suyos, los he escuchado hablar del concilio y también de sus idas y venidas. Ahora es muy fácil hacer historia diciendo que, bueno, las adhesiones a veces no fueron tan inquebrantables, pero ese es otro tema. ¿Y los 50 años del Vaticano II? Sí, eso sí que lo hemos celebrado con unos números monográficos. Si no recuerdo mal, hicimos uno. José Enrique, ¿tú te acuerdas? No. Pues si no te acuerdas tú que llevas esos temas del todo, menos me voy a acordar yo. Y lo curioso es que participé en ellos, pero no me acuerdo. Pero sí que fueron con motivo de los 30 y con motivo de los 40. Y ya nos pareció que era un poco excesivo con motivo de los 50, porque estaríamos ya casi de celebración permanente. Pero sí, y ahí sí que montamos un número monográfico que abarcaba los grandes temas del concilio, eso sí, son números especiales. Me acuerdo que se llamaba temas conciliares, algo así. Una pregunta. Ya no siempre tenemos la suerte de estar al lado de un editor. Esta revista recibe artículos, como ha dicho, de autores que no sean profesores de la facultad, etcétera. Y está sometido al escrutinio que ahora están tantas revistas académicas o científicas del examen de autor, de profesores no conocidos, etcétera. Tenemos un comité editorial que se les consulta, que dan su aprobación, etcétera. No, hemos de decir, estamos en ello, pero todavía no tiene el rigor del secreto de, bueno, yo estoy perdón que me autocite, pero es que cada uno habla de su experiencia, yo no, sería un poco falso hablar así en tercera persona. Yo estoy en dos, concretamente, comités de estos que te mandan el artículo sin nombre de evaluador externo, y tienes que dar todo un informe, etcétera, etcétera. Nosotros, o sea, Teología Espiritual, en este momento aún no está. Estará, bueno, a lo mejor sí, pero tampoco es cuestión de complicarse excesivamente. Tampoco es esa cuestión. Lo que pasa que hay un organismo, que no me pregunten cómo se llama, porque no sé cómo se dice, que exige ciertas condiciones para que la revista esté indexada a nivel internacional. Ciertas condiciones, este comité, el comité científico externo, los ASTRA, los términos en inglés, etcétera. Esos son, si quieres estar en este organismo internacional, tienes que cumplir ciertos requisitos. Pues muchas gracias. Si no hay otra pregunta, pues muchísimas gracias a todos, y a las 6 en punto comenzaremos el siguiente acto, que será la conferencia de Juan Manuel Cotelo. Luego la presentaremos. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto.